Saludos, enamorados de los libros. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la biografía de Agatha Christie. Esta autora está considerada como la novelista más vendedora de todos los tiempos. Su especialidad fueron las novelas policíacas, aunque también escribió obras teatrales de gran éxito. E incluso, novelas rosas, utilizando el seudónimo de Mary Westmacott. Además, su propia vida podría muy bien haber protagonizado cualquiera de sus novelas de intriga. Pero, antes de adentrarnos en la apasionante vida de Agatha Christie, quisiera saber si os gustaría que hiciera un vídeo dedicado más a fondo a sus obras. Decídmelo en los comentarios. Me encantará recibir vuestras opiniones y sugerencias sobre esta autora, o cualquier otro autor o género. También os quiero animar a que os suscribáis al canal, para que así, continúe creciendo. Ahora sí, comencemos. Agatha Mary Clarissa Miller nació el 15 de septiembre de 1890, en Torquay, Devon, Inglaterra. Fue la menor de los 3 hijos de una familia de clase media acomodada. Durante la infancia, no asistió al colegio, siendo educada en casa por sus padres. La familia pasaba temporadas en diversos países de Europa. La educación de la pequeña Agatha fue un tanto ecléctica, ya que en su casa se creía en el esoterismo. Y tanto ella, como sus hermanos mayores, creían que su madre era una psíquica. Agatha aprendió a leer a los 4 años, y fue siempre una lectora voraz. En 1901, falleció su padre. Su hermana se había casado, y su hermano se alistó en el ejército. De modo que Agatha se quedó en Torquay sola con su madre. Un año más tarde, con 12, ingresó en un colegio para señoritas de la localidad. Le costó adaptarse a la disciplina del colegio. Sin embargo, en 1905, sería enviada a París, donde asistió a diversos centros educativos. Tras su regreso a Inglaterra, en 1910, viajó con su madre enferma a El Cairo. Allí, pasaron 3 meses, y Agatha conoció y visitó los monumentos antiguos que tanto influirían más adelante en su obra. De nuevo en Inglaterra, se dedicó durante algún tiempo a escribir obras y colaboraciones para teatro de aficionados. Escribió también algunos relatos, y su primer cuento, aunque ningún editor aceptó publicarlos. Igualmente infructuosos fueron los intentos de publicar su primera novela, basada en las experiencias de su estancia en Egipto. El estallido de la Primera Guerra Mundial traería notables cambios en su vida. En un baile, conoció a Archibald Christie, que era aviador de la Royal Air Force. Se enamoraron inmediatamente, y se casaron en 1914. Al empezar la guerra, Archie fue enviado a Francia. Agatha se unió al cuerpo de enfermeras voluntarias, y cuidó de soldados heridos en el hospital de Torquay. Fue así como adquirió sus conocimientos sobre medicamentos y venenos, que le serían tan útiles para narrar sus crímenes. Tras la guerra, su marido regresó como coronel, y se instalaron en Londres. En 1919, nació su única hija, Rosalind. Por esa época, Agatha se aficionó a las novelas detectivescas. Y, un año después, en 1920, escribió su primera novela policíaca, El misterioso caso de Styles, donde presentó a su personaje Hércules Poirot. Para crear el personaje, se inspiró en los refugiados belgas, que ella misma había conocido durante la guerra. Hasta 6 editores se negaron a publicar la novela, pero, al fin se publicó, con buenas críticas. Y vendió 2000 ejemplares.
A esta, le seguirían otras 2 novelas con buena acogida. Después de la guerra, su marido había dejado el ejército para trabajar en la banca. Juntos viajaron por Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Hawái, donde fueron de los primeros occidentales en practicar el surf. Pero el matrimonio no iba bien. Archie le era infiel. Y en 1926, solicitó el divorcio. Justo entonces, ocurrió el episodio más extraño y misterioso en la vida de Agatha. Tras una fuerte discusión, el 3 de diciembre de aquel año, Archie se marchó con su amante. Más tarde, Agatha desapareció tras dejar una carta a su secretaria, en la que decía que estaría en Yorkshire. Su coche fue encontrado cerca de Guildford. La desaparición causó un gran revuelo. La prensa se hizo eco, llegando incluso a ofrecer 100 libras de recompensa por algún indicio. La búsqueda movilizó a más de 1000 policías, 15.000 voluntarios, y hasta aviones. Finalmente, pasados 11 días, Agatha fue identificada en un hotel en Harrogate. Se había registrado con el apellido de la amante de su esposo. Sufría de amnesia, no pudiendo explicar por qué se hallaba allí. Esta misteriosa desaparición nunca fue explicada por la autora. Mientras algunos médicos lo achacaron a una crisis nerviosa, mucha gente pensó que se trataba de un truco publicitario, e incluso de un intento de culpar a su marido de su muerte. Agatha y Archie se divorciaron en 1928. Ella se quedó la custodia de su hija, y conservó el apellido como nombre de autora. En 1926, consiguió su primer éxito literario con la novela El asesinato de Roger Ackroyd. Esta obra significó un cambio en la novela policíaca. En 1928, fue persuadida para viajar a Bagdad, desde donde emprendería una visita al sitio arqueológico de Ur, estableciendo una buena amistad con los encargados de las excavaciones. Un año más tarde, fue invitada de nuevo, y allí conoció al arqueólogo Max Mallowan, que se convertiría en su segundo marido. Este segundo matrimonio sería estable y feliz. Con su segundo marido, viajaría a menudo, y pasaría temporadas en excavaciones arqueológicas, sobre todo, en Siria e Irak. Estos viajes se vieron reflejados en varias de sus novelas ambientadas en Oriente Medio. Algunas de ellas, publicadas en los años 30, son Asesinato en el Orient Express o Muerte en el Nilo. También durante esta década concedió protagonismo a su personaje de Miss Marple. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en la farmacia del University College, donde perfeccionó el conocimiento sobre los venenos, que tan útil resultaría para sus novelas. A partir de los años 50, se dedicó más a las producciones teatrales. En 1952, consiguió su mayor éxito teatral con la obra La ratonera, que permaneció más de 30 años representándose en Londres, sin interrupción. A esta le seguirían 10 negritos y Testigo de cargo, ambas basadas en relatos cortos escritos la década anterior. También durante estos años, Agatha comenzó a recibir honores y premios por su fructífera carrera literaria, que culminarían con la Orden del Imperio Británico, concedida por la reina en 1956. En la década de los 70, su salud empezó a deteriorarse, aunque continuó trabajando. Su última aparición en público ocurrió en 1974, cuando asistió al estreno de la versión cinematográfica de Asesinato en el Orient Express. En 1975 y 1976, aparecieron las últimas novelas de Poirot y Miss Marple.
aunque eran obras escritas muchos años antes. Agatha Christie falleció el 12 de enero de 1976, a los 85 años. Su legado es extraordinario. Se ganó merecidamente el apelativo de reina del crimen. Como dije al comienzo del vídeo, se trata de la autora más vendida de todos los tiempos. Su novela de más éxito es 10 negritos, con más de 100 millones de ejemplares vendidos. Sus obras se han traducido a 103 idiomas. La ratonera, como obra de teatro, es el espectáculo más duradero de la historia, con más de 25.000 representaciones en el mismo teatro. La mayoría de sus novelas y relatos se han adaptado al cine, el teatro o la televisión. Bueno, hasta aquí la vida de esta extraordinaria autora. ¿Tú qué opinas? ¿Has leído alguna de sus obras? Y si es así, ¿cuál es tu favorita? Dímelo en los comentarios. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta el próximo vídeo.